Majestad, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Consejera Delegada de ICEX, Presidentes de Cámara de Comercio de España, COE, Foro de Marcas Renombradas Españolas, Club de Exportadores e Inversores Españoles, IAE de Madrid. Bienvenidos a esta cuarta cumbre de internacionalización. Saludamos también a quienes van a seguir el desarrollo de este acto por vía telemática. Tiene la palabra, en primer lugar, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Señora Ministra de Industria, Comercio y Turismo, señora Consejera Delegada del ICEX, presidentes de COE, Foro de Marcas Renombradas, Club de Exportadores e Inversores, Asociación Española de Directivos Madrid, autoridades, empresarios, señoras y señores que nos siguen de manera telemática. En nombre de las entidades organizadoras de la cuarta cumbre de internacionalización, deseo darles a todos la bienvenida y agradecerles su presencia y participación en este acto. Nuestro agradecimiento especial a Su Majestad el Rey por acompañarnos una vez más en esta casa, por honrarnos con su presencia y con el apoyo constante que la Corona siempre ha brindado y sigue brindando a las empresas españolas en su camino hacia la internacionalización. Esta cumbre se celebra en un momento trascendental y difícil para nuestro país. La pandemia del COVID-19 se ha cobrado la vida de muchos compatriotas y ciudadanos de todo el mundo, a quienes desde esta tribuna queremos recordar. Al dolor por esta terrible pérdida humana se suman las consecuencias y los desafíos derivados de la crisis económica y social sin precedentes que ha producido la pandemia y que es de carácter global. Estamos convencidos, señor, de que la internacionalización volverá a ser, como lo ha sido en crisis anteriores, clave en la recuperación de la economía española. Y en este foro queremos poner en valor la importancia de mantener la apuesta de las instituciones públicas y de las empresas por la competitividad internacional de nuestro país. Esta cumbre da voz a las empresas para trasladar a la sociedad un mensaje de compromiso y de esperanza en el futuro, que juntos debemos construir. Muchas gracias. Gracias, presidente. Transformación digital, transición ecológica, Brexit, tendencias proteccionistas. Son múltiples los retos que deben afrontar las empresas españolas en sus procesos de internacionalización y a todos ellos se unen ahora, además, los efectos de la crisis provocada por la devastadora pandemia de COVID-19. Conocer esos desafíos y cómo impactan en la actividad de las empresas es fundamental para que administraciones públicas y sector privado sean capaces de diseñar las estrategias de internacionalización más adecuadas. Para ello, los organizadores de esta cumbre hemos encargado a KPMG el estudio Expansión Internacional de la Empresa Española, un nuevo escenario global, cuyos principales resultados nos presenta Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG. Buenos días, Majestad, Ministra, resto de autoridades y participantes en esta sesión, tanto los que se encuentran hoy aquí con nosotros como los que nos siguen en formato virtual. Es un placer poder estar hoy con todos ustedes para compartir este estudio. En KPMG, como firma global que somos, la internacionalización forma parte de nuestro ADN y llevamos décadas impulsando la expansión internacional de las empresas españolas. Por ello, hemos considerado necesario identificar cuáles son los retos más importantes a los que se enfrentan nuestras empresas en un escenario global de alta incertidumbre y complejidad. Presentamos este estudio en un momento crucial para el futuro de nuestra economía y en el que estamos sentando las bases de la recuperación que queremos impulsar para nuestro país
así como nuestro país dentro de un Estado miembro de la Unión Europea. Pero antes de entrar en detalle, quería agradecer a las entidades con las que hemos colaborado en la realización de este estudio por sus valiosas contribuciones. A la Asociación Española de Directivos, al Club de Exportadores e Inversores Españoles, al Foro de Marcas Renombradas, a la COE, a la Cámara de Comercio de España y, por supuesto, agradecer también al ICES por su inestimable apoyo. El estudio lo hemos dividido en dos grandes bloques. En primer lugar, hemos contextualizado en qué momento ha llegado esta crisis a la economía española y a sus empresas y qué implicaciones tiene este proceso en términos de su internacionalización. Y en la segunda parte del estudio hemos pulsado la opinión de los directivos de empresas españolas internacionalizadas para obtener una visión agregada del impacto coyuntural de la crisis en el negocio internacional y de los cambios y retos globales a los que se van a enfrentar en los próximos años. Comenzando con este contexto de la crisis, me gustaría resaltar en primer lugar y especialmente el gran avance que ha experimentado España en su internacionalización en los últimos años. Esta evolución se aprecia en este gráfico. En él se compara en porcentaje sobre el PIB el grado de internacionalización de diferentes economías analizando su propensión exportadora y su orientación inversora en el exterior. En 2009, primer año tras la crisis financiera de 2008, España se situaba con un peso de exportaciones en el PIB del 23% y con una inversión acumulada en el exterior equivalente al 42% del PIB, valores que, como pueden ver en el gráfico, estaban en la media de otras potencias mundiales. Sin embargo, desde entonces, a las empresas españolas han ido acelerando su actividad internacional, elevando con ello el grado de internacionalización de nuestra economía, hasta situar a España en 2019 como una de las economías más internacionalizadas entre las principales potencias mundiales, con un peso de las exportaciones en el PIB del 35% y un stock en el exterior, de inversión en el exterior equivalente al 44% de nuestro PIB. Pero a principio de este año llegó la pandemia, generando una crisis sanitaria y económica que ha transformado por completo el escenario económico y comercial mundial. Una crisis que ha generado una fuerte disrupción en las cadenas de suministro, en los flujos de mercancías y personas y, cómo no, en la demanda internacional. Pero también tenemos que reconocer que esta crisis ha acelerado las grandes transformaciones que se venían perfilando en los últimos años, como son la transformación digital y la irrupción de la economía sostenible. Como punto de partida para comprender la magnitud de la crisis actual, hemos querido recoger la última información disponible sobre los intercambios comerciales de España con el exterior correspondiente al pasado mes de septiembre. Y como pueden observar, el efecto de los primeros meses de la crisis apunta a que hemos retrocedido a niveles de 2017 en la actividad internacional de las empresas españolas, frenando la dinámica positiva que se venía experimentando en los últimos años. Pero, además de este análisis cuantitativo, nos interesaba especialmente realizar uno más cualitativo, con la visión de cerca de 500 directivos de compañías españolas internacionalizadas de diferentes sectores. Queríamos saber cuál era, en su opinión, las implicaciones de esta crisis en la internacionalización de sus empresas y cuáles son los desafíos en el escenario global a los que se van a tener que enfrentar en los próximos años. Para ello, la encuesta la hemos dividido en 4 secciones. El impacto de la crisis para medir principalmente su efecto coyuntural, los mercados prioritarios a futuro para evaluar si han cambiado las prioridades geográficas, el escenario post-COVID para identificar los principales retos a los que se tendrá que enfrentar la empresa española en los próximos años en su expansión internacional y, por último, el apoyo público para conocer qué medidas solicitan las empresas españolas a las administraciones en este contexto. Vamos a ver brevemente cuáles son las principales conclusiones. El primer impacto de la crisis es que ha afectado significativamente a la mayoría de las empresas españolas. En concreto, 6 de cada 10 directivos encuestados consideran que su negocio internacional ha disminuido como consecuencia de la crisis y el 54% de las empresas no sitúan hasta el 2022 como el año en que volverán el volumen del negocio internacional que tenían con anterioridad a la misma. Pero una de las características de esta crisis es, sin duda, su alcance global. El Fondo Monetario Internacional, en sus últimas previsiones, señala que 167 países de 194 van a experimentar contracciones del PIB en el 2020. De acuerdo con las contestaciones de nuestros directivos, la contracción de la demanda a nivel global es el principal impacto de la crisis en su actividad internacional, seguido de las limitaciones que tienen que afrontar en su actividad comercial y promocional,
así como la propia movilidad de las personas, tanto de sus empleados como de sus propios clientes. Ahora bien, aunque la crisis tiene un carácter global, la intensidad de su impacto no está siendo homogéneo geográficamente. Y en este sentido, son más los directivos que perciben un impacto mayor en el negocio doméstico que en el negocio internacional, aunque un elevado porcentaje, un 44%, cree que el impacto es similar en ambos entornos. En este contexto, hemos preguntado a las empresas si están paralizando la búsqueda de oportunidades internacionales o, en cambio, las están acelerando. La gran mayoría, 8 de cada 10 empresas, han indicado que, como consecuencia de esta crisis, están explorando nuevas oportunidades internacionales. Y, además, es importante destacar, tal y como reflejamos en el gráfico de la derecha, que gracias al esfuerzo exportador-inversor realizado por nuestras empresas en los últimos años, muchas de ellas van a afrontar esta crisis con una elevada cobertura internacional, con un peso medio del negocio internacional en torno al 42%, lo que puede permitir diversificar riesgos. Para 2020, las empresas prevén que este peso del negocio internacional se mantenga prácticamente intacto, mientras que para el próximo año los directivos elevan ya hasta un 45% la cuota del negocio internacional en su facturación total, lo que nos indica que la internacionalización será, una vez más, una palanca de recuperación muy relevante. Pasando ya a los mercados prioritarios a futuro, los resultados de la encuesta muestran que las empresas españolas continúan confiando en el entorno europeo para seguir impulsando su internacionalización en los próximos años con un incremento neto del 37%. También destaca la apuesta por Estados Unidos, que se sitúa como el segundo mercado prioritario y que ha crecido en preferencia frente a los sondeos anteriores. Indicar que esta encuesta se realizó con posterioridad a las elecciones americanas. Latinoamérica es el tercer mercado de futuro para las empresas encuestadas, aunque también hay que poner de manifiesto que ha bajado en prioridad, al contrario que China y Sudeste Asiático, donde la percepción sobre el potencial de estas zonas parece ser incluso mayor ahora que antes de la crisis. Por el contrario, como pueden observar en el cuadro, en la slide, donde se estima una mayor disminución de actividad es precisamente en el Reino Unido, un mercado muy condicionado por el efecto Brexit, en el que las empresas españolas prevén una caída en torno a un 25% de sus operaciones en los próximos años. Pero, ¿qué percepción tienen nuestras empresas del escenario que quedará después de la pandemia? Para ello, hemos pedido a los directivos que evalúen el impacto potencial de diferentes grupos de riesgo y, como pueden observar en la transparencia, las empresas esperan un escenario complejo. Destacan especialmente los riesgos económicos, acentuados por esta crisis y teniendo un 3,6% de impacto, y los riesgos sanitarios que se incorporan como un elemento adicional de volatilidad. Pero, según nuestros directivos, ¿cuáles serán los retos que van a condicionar la actividad internacional de nuestras empresas en los próximos años? Un 83% han señalado las presiones competitivas en el sector como el principal reto, seguido en un 70% por la necesidad de adaptarse y responder a los nuevos hábitos y preferencias del consumo surgidos tras la crisis, sin olvidarnos, por supuesto, de la transformación digital o la amenaza del proteccionismo que seguirá viva en los próximos años. Por último, un aspecto fundamental era el apoyo público a la internacionalización. Hemos preguntado a los directivos en qué ámbitos creen que las instituciones públicas deberían focalizar sus esfuerzos de apoyo a la internacionalización. Y, como pueden ver, las empresas españolas sitúan a las mejoras fiscales como el principal ámbito en el que deben centrar sus esfuerzos, seguido de cerca por el apoyo financiero a la exportación, la eliminación de los obstáculos administrativos o las ayudas para la I+D+I. Para finalizar, teníamos que preguntar sobre los fondos europeos. Hemos querido evaluar en qué medida los directivos confían en los fondos europeos de recuperación para impulsar su actividad internacional en los próximos años. La mitad, es decir, casi un 49%, son optimistas y esperan que estas ayudas extraordinarias contribuyan positivamente a la internacionalización de sus compañías. Sin embargo, existe todavía un elevado porcentaje, un 21%, que dicen desconocer el potencial de estos fondos. Espero que este anticipo del estudio les haya resultado de interés, pero les animo a que los lean con más detalle. No cabe duda que el mercado internacional presenta grandes incertidumbres sanitarias, geopolíticas y económicas en este final de año.
No obstante, en este contexto, tenemos que seguir siendo capaces de encontrar las oportunidades que la internacionalización ofrece a nuestras empresas. Sin más, dejo paso a una interesante mesa redonda en la que se debatirán algunos de estos retos comentados. Muchísimas gracias por su atención. Una vez conocidas las claves del contexto en el que las empresas españolas están desarrollando su actividad, vamos a analizar las soluciones a los retos que deben enfrentar. Como mencionaba Begoña Cristeto, invitamos para que participen en una mesa redonda, que suban al escenario la consejera delegada de ICEX y los presidentes de Cámara de Comercio de España, COE, Foro de Marcas Renombradas Españolas, Club de Exportadores e Inversores Españoles y AE de Madrid. Van a participar todos ellos en la mesa redonda Retos para la internacionalización de la empresa española ante la nueva realidad. Buenos días, señor ministra. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de Su Majestad, que da relevancia verdadera a este acto, esta cumbre de internacionalización. Ministra, también agradecer tu presencia porque siempre la internacionalización está en el centro de tu agenda y disculpar también antes de nada a Siena Méndez, nuestra secretaria de Estado de Comercio, que siguiendo las prescripciones sanitarias está manteniendo confinamiento de 10 días, el confinamiento prescriptivo por haber estado en contacto con un positivo de COVID. Dicho esto, para mí es un grandísimo honor poder estar moderando esta mesa sobre los retos y los desafíos que sufre la internacionalización española en un momento clave como este. Sí, las cumbres de internacionalización comienzan en 2009, en un momento absolutamente trascendente y que va a suponer un salto estructural de nuestro modelo de crecimiento, posicionando a la internacionalización como una palanca de crecimiento estructural. Ahora es un momento igualmente relevante. Las cumbres de internacionalización que permiten poner voz a las necesidades, a las demandas, a los retos y a las inquietudes de las empresas y ponerlos en la agenda pública de la forma más directa. Por eso, tras oír las conclusiones del informe que ha elaborado KPMG por encargo de las 5 entidades organizadoras de la cumbre y con nuestro apoyo también de ICEX, es para mí una gran satisfacción poder compartir esos retos e inquietudes al lado vuestro. En primer lugar, presidente, voy por orden, presidente de la Asociación de Exportadores e Inversores, presidente de la COE, presidente de la Cámara de Comercio, presidente del Foro de Marcas Renombradas, presidente de la Asociación de Directivos Españoles de Madrid. Comenzaré, José Luis, si te parece por ti. La Cámara de Comercio tiene, desde luego, la Cámara de Comercio de España, con toda la capilaridad que no solamente le permite la presencia en todo el territorio nacional, sino también en todo el territorio internacional, ha tenido siempre la internacionalización en el centro de sus objetivos. Bajo tu punto de vista y conociendo también cómo conoces las necesidades de nuestra estructura empresarial, de nuestra estructura de pymes, ¿cuál es el rol que crees? ¿Cuáles son las prioridades a corto y a medio plazo que tienen que jugar en estos momentos las empresas y las instituciones para convertir la internacionalización en una palanca de recuperación, tal y como dice el título de esta cumbre? Bueno, lo primero es esto último. Hay que ir de la mano, juntos, unidad. Y esto supone pues, que el apoyo de las administraciones a las empresas, que al final son los motores de nuestra economía, tiene que ser constante y decidido. Las empresas han visto ya que hay que adaptarse a la globalización y, por tanto, la internacionalización de las empresas ya es un objetivo fundamental, una prioridad. Esto, algunas lo han visto desde hace más años. Afortunadamente, tenemos grandes empresas, incluso españolas, que lideran el sector mundial correspondiente, pero muchas medianas y pymes lo han visto en la última crisis, en la crisis del 2008. Y esto explica el cuadro que hemos visto en donde ha cambiado nuestro modelo de crecimiento, de un modelo donde no se contaba con la internacionalización a un modelo donde la clave es la internacionalización. Y esta clave es la clave también para la recuperación. Es decir, las empresas
los que están tienen que persistir y tienen que profundizar y tienen que mejorar en posicionamiento en los mercados, y los que no están ya tienen que, ya lo están cambiando, la actitud y la mentalidad para estar. Y por tanto, con la ayuda de las administraciones y con la ayuda de todas las instituciones que estamos aquí hoy presentes, pues España tiene que dar otro salto adelante en los próximos años. No solo por los fondos de reconstrucción que van a modernizar el país desde la perspectiva de la sostenibilidad y desde la perspectiva de la digitalización y sobre todo de la formación, sino también, y convergiendo todo en ello, en la perspectiva de la internacionalización. Y este es el próximo salto que tiene que dar España en los próximos 5 o 10 años. Gracias a Europa, que ha estado a la altura, tenemos esa posibilidad y no podemos dejar de aprovecharla. Las instituciones tenemos que echar el resto ayudando a las empresas, como ya estamos intentando, por ejemplo, montando el Centro Internacional del Arbitraje de Madrid, que acompañará a nuestras empresas en sus problemas en el mundo, y este es nuestro trabajo. Y lo que tenemos que hacer, y repito, es echar el resto, porque la situación lo requiere. No hemos vivido otra cosa como esta, pero los españoles estamos acostumbrados a meternos en charcos, sí, pero también en salir de los charcos, ¿no? Y ahora es un momento de salir del charco. Muchísimas gracias, presidente. La verdad es que me quedaría con dos grandes ideas. La primera, la internacionalización no es más una opción. La internacionalización es casi una condición necesaria para la supervivencia de nuestras empresas y, desde luego, todos juntos más lejos, tenemos que hacer todo lo necesario para seguir reforzando la competitividad de nuestras empresas y garantizar que esa internacionalización es un éxito. La COE sabe mucho de internacionalización, la COE nos acompaña, y su presidente además nos acompaña en la mayor parte de los viajes que realizamos para conocer la realidad internacional de nuestras empresas y, por lo tanto, nadie mejor que tú, Antonio, para contarnos por qué crees que es tan importante en estos momentos que las empresas apuesten por la internacionalización. Bien, Majestad, ministra y queridos miembros de la mesa, José Luis, gracias por tenernos en tu casa. Yo creo, José Luis ha comentado algo que es importante, ¿no? Siempre de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Y la realidad es que cuando se hablaba de la burbuja inmobiliaria, en un momento dado nos dimos cuenta que había que salir al exterior. Y comentaba antes, se comentaba en la presentación el cómo hemos pasado del 22% o 23% sobre el PIB, ¿no? De lo que son la internacionalización, a prácticamente el 35%. Yo creo que ese es el gran mérito de lo que ha hecho la empresa española, porque lo ha hecho la empresa. Y cuando hablamos de la empresa, pues hay que hablar de las pymes. Y hay que hablar de las pymes porque, por ejemplo, yo recuerdo en México, cuando ves los datos y ves que hay 5.000 empresas de forma permanente en México, no son el IBEX. Claro que es el IBEX, son las empresas tractoras que llevan a las pequeñas, pero realmente son todas. Yo creo que es un cambio, ese cambio que hemos visto en los aeropuertos, la gente con las maletas que iban de viaje, y eso significa que ya no es un reto, es una realidad. Como cuando hablamos de la digitalización, ya es transversal, ya no es un tema que digamos hay que trabajar en la internalización. Yo creo que es que el que no trabaja en la internalización es que no está, ni se le espera. Es decir, por tanto, yo creo que esa sería la primera referencia. Si evaluamos qué pasa en España, yo creo que en España hay tres elementos que realmente nos hacen pensar en qué situación estamos. Primero, tenemos un porcentaje elevado del sector servicios en lo que conforma el PIB español. Tenemos muchísimas pymes que tienen que crecer y que no tienen esa fuerza que tienen en otros países y que tenemos que trabajar en ellas. Y tenemos también unas cuentas públicas pues no tan saneadas como nos gustaría para trabajar en esta línea. Yo creo que son cosas que son ciertas y que están ahí. Y es por eso por lo que nosotros estamos trabajando muy duro en el concepto, y ahora está claro, con los fondos se acaba de hablar de los PERTES, mañana vamos a presentar el plan que hacemos COE que vamos a presentar al Gobierno, pues en digitalización, en transformación ecológica, etcétera, en todo esto, vamos a decirlo, que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de innovación, estamos hablando, por ejemplo, España tiene que superar del 1,3 sobre el PIB en innovación al prácticamente el 3%. Esos son retos que realmente son los que nos van a hacer fuertes para salir, ¿no? Formación, educación, etcétera. Yo creo que eso es unos elementos claves.
Sobre eso, yo creo que hay cosas, se ha dicho, tiene que haber una colaboración público-privada. Me gustaría agradecer al Ministerio, porque realmente, y es verdad, la Secretaría de Estado de Comercio, me gustaría saludar especialmente a Siana, que me consta que quería estar aquí y hablé con ella antes de ayer y no puede, porque la verdad es que el esfuerzo es enorme y el trabajo que hacéis es muy grande y lo digo siempre. Y a la vez que digo eso, tengo que hacer alguna crítica, que no va con el Ministerio, pero que sí va con el Gobierno. Uno de los temas que las empresas, por ejemplo, han planteado como fundamental es el planteamiento fiscal. Bueno, pues concretamente nosotros, lo hemos dicho públicamente, no pensamos que es un error, lo digo por ser fino, pensamos que es un error pues en los presupuestos generales del Estado como se ha planteado el tema de las filiales. ¿Por qué? Pues porque realmente eso no ayuda en absoluto a que las empresas, a que el efecto se mantenga o a que en algún caso, yo os puedo comentar un caso de una pequeña empresa que a partir de ahora los moldes los va a pedir en Francia una empresa filial suya y los moldes vienen a España en un camión. Por tanto, no habrá pago de dividendos y habrá una parte de trabajo que se irá a Francia. Lo digo que son esas cosas que están de la vida real y que yo también la tengo que plantear. Desde COE yo creo que apoyamos, José Luis lo conoce bien, vamos juntos, trabajamos juntos. Bueno, pertenecemos a la OIE, a la Organización Internacional de Empleadores, donde estamos permanentemente trabajando. En este caso, a través de lo que es la Confederación Iberoamericana de Empresarios, que Su Majestad también está con nosotros en alguna reunión. Estamos en Business Europe, lo que es todo el efecto de la patronal europea, los empresarios europeos, o en el BIAC por la OCDE, o estamos también en el B20, cuando se trabaja en el G20, pues trabajamos. Y yo creo que en ese caso es mi última reflexión, que creo que es importante. Y es que, aparte de todo lo que hablemos, hay que hablar de una palabra muy importante, y la digo siempre, que es la palabra confianza. Y cuando digo confianza, hablo de estabilidad. Y hablo de estabilidad institucional, estabilidad de país. Porque cuando salimos fuera, lo más importante es que nuestro país, que se llama España, esté en lo más alto y que estemos muy orgullosos de ello. Y lo triste es que muchas veces estamos viviendo una situación política que nos guste o no nos guste, lleva a debates muy extremos que no nos favorecen en absoluto esa confianza, esa estabilidad. Por tanto, yo desde COE, y además es lo que yo voy a transmitir, lo que transmitimos siempre, y el Gobierno sabe que estamos ahí apoyando y trabajando en el sentido de que la palabra confianza, estabilidad institucional es clave. Y por acabar, yo sí quiero acabar algo que creo que es importante, y es que dentro de las instituciones del Estado hay una que para mí es fundamental, lo ha comentado antes también José Luis, y lo planteamos siempre, y es la corona. Y creo que en la internacionalización la corona es clave. Y la corona es clave, y lo digo, lo comentabas antes, por pura experiencia. Porque el trabajo que realiza el rey, en este caso, concretamente en todos los viajes que tenemos, pues es que es evidente, y yo, desde el punto de vista y como presidente de las empresas españolas, tengo que agradecer expresamente a Su Majestad ese trabajo, darle las gracias y pedirle que siga y que no se desanime y que le vamos a ayudar y que vamos a empujar y es que lo digo porque es que es espectacular y lo sienten todas las empresas de este país, las grandes, las medianas, las pequeñas y los autónomos. Así que gracias, Majestad, y siga adelante. Y yo creo que es un poco los parámetros en los que nos tendríamos y no debemos de mover. Muchísimas gracias, Antonio. Si me permite, también me gustaría unir mi agradecimiento a Su Majestad, porque a ICEX, desde luego, siempre le ha apoyado en todo momento y en todas nuestras actividades. Pero me gustaría rescatar tres palabras que has dicho importantes, haciendo el vínculo. Internacionalización. Internacionalización es crecimiento. Internacionalización es diversificación de mercados, es estabilidad de los ingresos y, por lo tanto, permite a la empresa crecer, permite a la empresa hacerse más eficiente y hacerse más innovadora. Algo que tú también has mencionado y con lo que me gustaría unirme ahora a las contestaciones que nos dé Ignacio Sborde, presidente del Foro de Marcas Renombradas, puesto que si algo está en el ADN del foro, desde luego es la innovación, es la señalización, es la imagen, es la marca. Begoña nos contaba que uno de los grandes desafíos que enfrenta la empresa y que cree la empresa que va a tener durante el próximo año va a ser una pérdida de los márgenes de competitividad. Me gustaría que desde el punto de vista del posicionamiento hoy de la empresa española, desde el punto de vista de la importancia que hoy damos a la imagen y a la marca y a esa señalización fundamental en el mercado, nos comentaras cómo ves esa pérdida de competitividad y qué es lo que tenemos que hacer para
seguir reforzando esa competitividad y que no perdamos cuota de mercado? Muchas gracias, María. Señor, y unirme también a las palabras de Antonio, que incluso cuando Su Majestad el Reino viaja, también es importante para la marca España. Cuando vamos fuera de España y explicamos qué país tenemos y qué estamos haciendo en el mundo internacional, la figura de Su Majestad y de la Corona es fundamental. Así que muchísimas gracias. También que aunque son importantes los viajes, que aunque el señor no viaje, llevamos la bandera de la Corona bien lejos y con muchísimo orgullo. Entonces, desde el punto de vista del foro, y ya atendiéndome a la pregunta de María, es verdad, y la ministra lo sabe y lo hemos hablado muchas veces, que el tema de la relación, la famosa relación calidad-precio que tienen los productos españoles fuera de España es una relación y una frase y una forma de vender que a mí la verdad es que no me gusta demasiado. Me gustaría si la relación calidad-precio siguiera siendo lo mismo, pero subiendo la calidad y subiendo el precio, ¿no? Yo creo que el valor de las exportaciones españolas, de los servicios, de los productos, es mucho más importante que el volumen, pero cuando vienen las cosas mal dadas, como estamos ahora, hay un ejemplo muy típico en mi sector, que lo voy a poner no porque sea mi sector, sino porque es muy fácil de entender. Llevamos años creciendo en facturación de vino fuera de España y bajando en volumen, y eso es una línea estupenda. ¿Qué pasa? Vienen estos momentos, coincide con una cosecha muy grande y automáticamente subimos volumen y bajamos facturación, ¿no? Eso es lo que tenemos que combatir. Entonces, yo creo que todo lo que es investigación, marca, diseño, valor añadido a nuestros productos y servicios es en lo que más tenemos que invertir para que nuestro valor fuera de España vaya creciendo. Y lo estamos haciendo, eso lo hemos hecho en la crisis anterior y hemos trabajado mucho en esa dirección y los datos así lo avalan, con lo cual creo que es fundamental trabajar en ese sentido y espero que en el siguiente estudio de KPMG, por cierto, enhorabuena Begoña e Hilario, me ha encantado, lo leí anoche con mucho detenimiento, creo que es la página 18, donde el tema de la competitividad de precios sale en segundo lugar, y me gustaría que en el siguiente estudio pues la marca, la investigación, el diseño y otras cosas que están detrás de esa competitividad en precio vayan hacia arriba en esa tabla, y yo creo que eso es lo que desde el Foro de Marca Renombrada le ofrecemos a nuestros socios, a nuestras grandes empresas y a nuestras pequeñas empresas, que también tenemos socios en el foro, es ayudarles y enseñarles a ir en esa dirección. Y ahí pues siempre también hemos tenido un aliado estupendo en el ministerio que diriges, ministra, y la relación con el ministerio siempre ha sido de aliados. Yo creo que en el ministerio, tanto en la Secretaría de Estado de Comercio como en la industria, nos entienden perfectamente cuáles son los ideales y los objetivos de nuestras empresas. Lo que nos queda trabajar juntos, y también lo hemos hablado muchas veces, aparte de lo que ha dicho Antonio, es en una palabra que, aparte de la confianza y la unidad de España y todo eso, que ya no voy a repetir, es la simplificación. Yo creo que las empresas sabemos lo que queremos hacer, pero queremos que el camino se simplifique. Yo creo que tener de aliado al Ministerio es fundamental para que luego el legislador no nos complique demasiado la vida. Entonces, eso para mí sería el resumen de lo que las empresas nos gustaría. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que el dato que apuntabas, efectivamente, si no recuerdo mal la cifra, un 69% de las empresas españolas consideraban la calidad 20 puntos encima del precio, 20 puntos por encima del precio como un factor determinante para el éxito en el mercado internacional. Y eso es un claro signo del cambio estructural que se ha tenido en nuestro sector exterior. Antonio también lo mencionaba. Hoy, evidentemente, la internacionalización está en el centro estratégico de muchas empresas. Antonio, el sector exterior jugó un papel esencial en la salida de la crisis del 2009 y hoy tiene que volverlo a jugar. Y todos los que estamos aquí, desde luego, compartimos ese mensaje y esa visión. ¿Cuáles son los factores claves que tenemos que aportar desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista de empresa, para que efectivamente esa visión sea una realidad y el sector exterior actúe como una palanca de crecimiento? Bueno, en primer lugar, Majestad Ministra, consejera delegada, me sumo a los comentarios, ¿no?, que han hecho los presidentes de las demás organizaciones sobre el apoyo de Su Majestad y el apoyo de la Administración a las empresas, ¿no?
Las claves. Yo creo que las claves hay que analizarlas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, es decir, qué es lo que puede hacer la Administración, qué es lo que está haciendo la Administración. Nos está acercando a las empresas a la demanda. ¿Cómo? ICEX, los programas, las ayudas, los apoyos, oficinas comerciales en el exterior, tenemos 88. ¿Se pueden hacer mejor las cosas? Siempre hay posibilidad de mejora. Pero yo creo que tenemos en general los instrumentos y los medios para, con un poquito más de presupuesto, mejor, pero bueno, los tenemos. Sin embargo, hay un tema que ha salido en el estudio de KPMG, que salió en una encuesta que hicimos también en el Club de Exportadores, y son los problemas de movilidad. Problemas de movilidad que dificultan la comercialización, la búsqueda de nuevos contratos, de esto y la ejecución de proyectos. Y una de las soluciones, porque restricciones a la movilidad vamos a tener todavía durante algún tiempo, es ayudar a las empresas, sobre todo a las pymes, las grandes lo necesitan mucho menos, a que abran filiales y a que abran sucursales en el exterior. Y ahí hay dos temas muy concretos que se puede hacer. El primero, lo mencionó el presidente de la COE, tener una fiscalidad que no penalice, con la doble tributación de beneficios, por ejemplo. Y segundo, se podrían instrumentar o podría haber instrumentos de ICEX que favorezcan, que apoyen que las pequeñas y medianas empresas creen filiales en el exterior para comercializar o para vender o lo que sea. Desde la parte financiera, que también es muy importante porque tenemos que competir también en condiciones financieras, tenemos también los mismos instrumentos básicamente que nuestros competidores, excepto uno. Y ese instrumento que no tenemos y que las empresas pensamos que es muy importante es un fondo de estudios de viabilidad. Es decir, que el gobierno español regale, igual que están haciendo los franceses, los americanos, los alemanes, los japoneses, estudios de viabilidad para un hospital, una planta depuradora de aguas o una red de electrificación rural y que se lo regale. Eso, el que lo hace, las empresas de ese país están en mucha mejor posición competitiva para luego llevar a cabo los proyectos grandes que vienen detrás. Y eso lo tuvimos en el pasado, pero no lo tenemos ahora. Y luego hay reformas legislativas, regulatorias, cuyo coste presupuestario es prácticamente nulo, que es importante también hacerlas. Por ejemplo, la Ley de Deuda Externa desde 2007, que es un corsé que dificulta que se conceda financiación para proyectos en ciertos países y hace mucho más rígido el proceso de toma de decisiones para las concesiones de apoyo financiero oficial a la exportación. Desde el punto, pero insisto, tenemos los mismos instrumentos que los demás y podemos competir con los demás, excepto en estas cosas. Y desde el punto de vista de la oferta, hay un dato que es muy significativo. En España únicamente hay 53.000 exportadores habituales. Exportadores habituales son los que exportan de forma continua durante 4 años. ¿Cuántas empresas tenemos en España? Creo que son más de 3 millones. 55.000, la verdad es que parece muy poco. En fin, y menos mal que tenemos esos 53.000, que ya hemos visto lo que han hecho y ya hemos visto que nuestras empresas, cuando salen, consiguen muchos éxitos y nos sacan de las crisis de esto, pero son muy pocas. ¿Y por qué hay tan pocas empresas? ¿Por qué hay tan pocos exportadores habituales? Bueno, hay muchas razones. No me voy a extender, pero bueno, en el Club de Exportadores pensamos que una de las razones es el pequeño tamaño que tienen en general nuestras empresas. Con lo cual, todas aquellas medidas que vayan, que es básicamente regulatorio, que vayan encaminadas a favorecer que las empresas crezcan de tamaño, eso va a facilitar que haya más empresas que tengan los medios, los recursos para poder exportar. Y son temas regulatorios. Y tiene que haber además un sistema educativo que nos permita o que permita que las empresas encuentren personal con las capacidades tecnológicas, laborales adecuadas para las necesidades que tienen. Y tenemos que tener un sistema fiscal que apoye más, como decía el presidente de la COE, que apoye más a las empresas, que no penalice, que nos dé certeza. En definitiva, estamos hablando de que hay
competencias que son del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, otras competencias que son de Hacienda, otras que son de Economía, otras que son de Trabajo, con lo cual es fundamental que haya una política de Estado de internacionalización, es decir, una política en donde todos, además de los intereses específicos que tiene pues Hacienda por su parte o Trabajo por la otra, pero todos tienen que unirse para apoyar y favorecer la internacionalización. Nos ha sacado de la crisis, las empresas tienen ganas, están deseosas de poder volver a salir, de crecer, pero hace falta que nos animen un poco y que nos den más facilidades para poder volver a ser el motor de la recuperación como ya fuimos en crisis pasadas. Gracias, Antonio. De toda la agenda que has puesto a la Administración, me quedo con dos ideas para ICEX. Una, desde luego, acelerar la tasa de conversión de exportadores ocasionales en exportadores regulares, efectivamente, como bien has dicho. Y la segunda, apoyar la inversión permanente de las empresas, la transformación de la empresa internacionalizada en empresa multinacional, porque además el mundo que nos espera es global, pero también va a ser más local y tenemos que estar cerca de nuestros consumidores, que están cambiando, lo decía el informe de KPMG, los hábitos de los consumidores, el cambio de esos hábitos de consumidores, es otra de las preocupaciones y de los desafíos los que enfrenta la empresa española en los próximos años y que tiene que estar cerca además de ese cliente, de ese proveedor, de ese regulador para poder atender adecuadamente esos cambios. ¿Cómo ves desde vuestro punto de vista, José Carlos, cómo veis desde este punto de vista ese marco de cambios en el hábito del consumidor? ¿Cómo puede actuar la empresa española y cómo está actuando la empresa española? ¿Cómo puede reaccionar ante ello? Muy bien, María. Muchas gracias. El problema que tiene ir el último es que está todo dicho. Me voy a repetir. Y la ventaja es que con hacer un buen resumen de lo que habéis dicho, gente que sabe tanto como vosotros de esto, pues yo creo que es suficiente. En primer lugar, lo que quiero es agradecer una vez más a Su Majestad su presencia hoy aquí, la presidencia de una cumbre como esta y el apoyo a la internacionalización de la empresa. Por supuesto, a la ministra, que en el día a día continuamente está apoyando algo tan necesario como esto, a todos vosotros por todas las ideas que habéis lanzado, a Hilario y a Begoña por el maravilloso informe que yo he ido tomando muchas notas y que creo que es de aplicación clara. Y entonces yo, por resumir, ir contestando a lo que me decías, María, primero me quedaría con la idea que alguno de vosotros habéis transmitido de tenemos mucho para mejorar, pero hemos mejorado mucho. Y cuanto más mejoramos, más fácil es continuar mejorando. Es decir, José Luis lo decía al principio, hemos pasado, no tiene nada que ver, a mí me ha contado él cómo empezó en su empresa a salir al exterior. No tiene nada que ver cómo se empezaba ahora y cómo se empieza ahora. En los últimos 10 años hemos duplicado el número de empresas que han salido al exterior, que están exportando. Y en los últimos 10 años hemos duplicado también el número de filiales que hay en el exterior. Es verdad que todavía hay un 25%, lo que decía Antonio ahora, ¿no? Pues parece que son alrededor de 50, 53.000, decías, las que de verdad exportan. Pero eso comparado con lo que teníamos hace unos años no tiene nada que ver. Luego yo diría, oiga, primero, historia de éxito. Segundo, sobre la historia de éxito podemos mejorar y podemos mejorar muchísimo. Segunda idea que también habéis transmitido muchos. Hombre, parece que la internacionalización, junto con las otras dos grandes cosas de las que se habla tanto, la digitalización y la sostenibilidad, tiene que estar al mismo nivel. Yo vuelvo a poner de ejemplo a José Luis, igual porque el que más me lo repite o porque dedico muchas horas a estar también aquí en su casa, en la Cámara de España. Es impensable percibir de diferente forma la realidad de París o de Frankfurt o de Londres a la de Burgos, a la de Sevilla o a la de Bilbao. Es impensable. Es decir, tenemos que pensar de la misma forma porque es la misma realidad. Por lo tanto, internacionalización con digitalización y con sostenibilidad van de la mano. Tercera conclusión que también habéis comentado mucho de vosotros. Oiga, algo que en realidad no deberíamos perder 1 minuto y medio en decirlo, pero que lo decimos continuamente. Y cuando lo decimos continuamente, pues seguramente es porque posiblemente, como todo en la vida, por las dos partes no se hacen las cosas que tengan que hacer. La colaboración público-privada. Yo no sé por qué se sigue hablando de colaboración público-privada, cuando es que es impensable que la PIDA pueda funcionar solo con lo público o solo con lo privado, en organizaciones como las que tenemos nosotros o en países como los nuestros. Bueno, pues aquí nos podemos beneficiar todos de la red en el exterior que tiene el Estado, que tiene una red maravillosa,
maravillosa, de la misma forma que otros estados la tienen en España, de la red de cámaras en el exterior, que tiene una red maravillosa, con una experiencia maravillosa, con gente que está dedicando su tiempo en cada uno de esos países de forma desinteresada, o de la red de directivos que hay en el exterior. Cada vez tenemos un grupo mayor de directivos importantes, ocupando puestos importantes en empresas y en países importantes, que estarían deseando ayudar a la administración o a las empresas a que cada vez tengan más importancia en esos países. Desde ese punto de vista, diría una vez más, ¿no?, desde AED, absolutamente toda la colaboración, tanto en España como lo que se puede hacer de fuera de España. Desde el punto de vista de los directivos que comentabas y ante esta nueva realidad, yo diría, nosotros ya tenemos directivos muy buenos, al mismo nivel que cualquier otro país. Empresas globales como KPMG lo pueden testificar. Es decir, Hilario dedica tanto tiempo a estar fuera de España como a estar en España. Y los directivos españoles no tienen ningún complejo sobre los directivos de otros países. Entonces, nosotros tenemos buenos directivos que han sabido adaptarse a una realidad que es totalmente diferente a la que teníamos antes. Es decir, oiga, pues es que la vida es así, la realidad post-COVID no tiene nada que ver con la realidad pre-COVID, y ahora sabemos que suceden cosas que antes nos parecían inimaginables, y ahora sabemos que hay riesgos económicos o riesgos sanitarios, además de los que hablábamos antes, de geopolíticos, de sociales, oiga, es que sabemos que suceden otras cosas, por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a vivir una incertidumbre que antes no sabíamos que existía, pensábamos que lo definíamos en un PowerPoint y eso se iba a cumplir, y ahora vemos que cualquier cosa nos puede modificar eso. Pero nosotros tenemos directivos que se han acoplado, que se han adaptado perfectamente a esa situación y que además han sido ejemplo incluso fuera de España. Y directivos que, siguiendo un poco el estudio vuestro, porque yo creo que si queremos hacer cosas eficientes no tendríamos más que seguir ese informe, ir viendo en qué se puede mejorar. Y muchas de las cosas ya habéis dicho, ¿no? Pero tenemos, cuando hablamos de la nueva realidad post-COVID, ¿qué es? Pues oiga, pues que tenemos un cliente diferente. Es decir, sería el primero, oiga, es que el cliente es diferente. Es que tenemos un cliente más digital que ya no va a nuestras tiendas a comprarnos, muchas veces nos compran digital y devuelven nuestras tiendas, que tenemos un cliente que pone el foco mucho más en el precio de lo que ponía antes porque estamos en crisis, y cuando hay crisis hay una propensión a ahorrar, quizás en exceso, y a consumir mucho menos, y tenemos un cliente que pone el foco en algo de lo que todo el mundo habla, pero que de verdad el cliente lo pone en todo lo que tiene relación con lo medioambiental o con lo social. Por lo tanto, como esa es la parte de la demanda, la parte de la oferta, ¿en qué ha cambiado el mundo? En que las empresas lo que tenemos que hacer es acoplarnos a eso. Por lo tanto, hay una nueva realidad digital. Oiga, guste o no guste, nos tenemos que poner en eso porque el cliente está utilizando eso. El otro día, alguien del sector, de los muy importantes del textil, me decía, es que mira, muchas veces la gente cuando va a una de nuestras tiendas, les vemos que están en la propia tienda, entrando en la web para ver el precio de la web, nuestra o de otro, o sacan fotos a nuestros productos para luego comprarlo en la web. Es decir, esas cosas existen. Por lo tanto, ante ese cambio, que en el informe no sé cómo le llamabais, nuevas omnicanalidad, ¿no? Omnicanalidad. Sí, pero en el informe le llamabais como las nuevas necesidades que cubren los consumidores, una cosa así, pero hay un nuevo cliente. La respuesta a ese nuevo cliente es una respuesta que obliga a la digitalización por parte de las empresas. No hay ninguna duda, la digitalización es absolutamente necesaria y obliga a unas nuevas formas de trabajar. Eso obliga a muchas verdades absolutas que había en muchas de las empresas a que cambien. Oiga, seguramente tendremos que cambiar muchas de esas verdades que teníamos en las empresas y tenemos que trabajar de otra forma. Tenemos que trabajar aplicando criterios que muchas de las empresas que asesoráis sobre ello ya lo hacéis desde hace tiempo. Oiga, tenemos que aplicar metodologías más agile, tendremos que aplicar nuevas tecnologías, tendremos que acostumbrarnos a trabajar en físico y en remoto, de la misma forma que aquí estamos una parte muy pequeña en físico y una parte mucho mayor, según me decís, en remoto. Pues eso sucederá en las empresas. Y luego, por terminar, dos últimos aspectos que yo creo que también son muy importantes. Tenemos que acostumbrarnos, acoplarnos y gestionar, desde el punto de vista de los directivos,
en las nuevas exigencias medioambientales. Es verdad, pues hace 20 años no se pensaba en cosas que ahora son inasumibles, pero sabemos que las empresas no podemos realizar ningún tipo de actividad que ponga en peligro el medio ambiente. Pues no lo podemos hacer. Como no lo podemos hacer, tendremos que estar investigando para ver cómo somos capaces de producir más, mejor y más barato sin perjudicar para nada la sostenibilidad en el planeta. Y como última, algo que seguramente ha roto los esquemas de mucha gente excesivamente teórica, ¿no? Es esta realidad social en la que la empresa tiene que defender, tiene que servir a mucho más que los accionistas. Es decir, los accionistas son una parte fundamental de la empresa, sin ninguna duda. Hay que ganar el dinero suficiente para poder retribuir adecuadamente al accionista, pero al mismo tiempo la realidad de una empresa es una realidad en la que al mismo nivel hay que medir al accionista, al empleado, al cliente, y esto del cliente es lo que significa, bueno, el cliente tiene que estar en el centro, por supuesto, en el centro exactamente igual el cliente, el proveedor, el empleado, el accionista y la sociedad. La sociedad donde uno convive es una sociedad que tiene que saber y que tiene que ver que la empresa está allí y que apoya a esa sociedad. Y desde ese punto de vista la internacionalización es básica, porque no solamente resuelve un problema para cada uno de nosotros, no solamente resuelve un problema para nuestro país, sino que resuelve un problema para los países donde vamos. Si España ha duplicado en los últimos años y ha pasado de 100.000 a 200.000, aunque sean esos 50.000 los regulares, también ha duplicado el número de filiales en los últimos años. Y eso, muchos de vosotros, cuando salís al exterior, oye, ¿cómo ha evolucionado? No sé qué pueblo de Marruecos en el que he puesto no sé qué filial simplemente porque he ido yo allí, o en México o donde sea, ¿no? Por lo tanto, eso también es algo a tener muy en cuenta. Para terminar, yo te diría, yo creo que tenemos directivos muy buenos, que por supuesto, como toda la vida, es mejorable y todos podemos mejorar. Mala cosa sería el día que pensásemos que somos tan buenos que no podemos mejorar. Tenemos directivos muy buenos, tenemos directivos muy fiables, muy éticos, que saben escuchar, que generan confianza, que son competentes, que tienen visión global y que sin ninguna duda, van a seguir pensando, van a seguir viendo las posibilidades que da el mercado exterior de la misma forma que lo han tenido hasta ahora, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que para concluir me gustaría utilizar algunas de las ideas que has lanzado. Sobre todo, la digitalización es una condición necesaria hoy para la internacionalización, no podemos concebir ambas sin ellas, y además la sostenibilidad se convierte en un instrumento también de competitividad para la empresa y de resiliencia también. Por lo tanto, lo que nos debe traer la nueva normalidad es un círculo virtuoso entre internacionalización, digitalización y sostenibilidad. Creo que todos los participantes en esta mesa coincidimos que nuestro sector exterior no tiene nada que ver con el de hace 10 años. Hoy estamos a la altura de competir con cualquier país del mundo, pero evidentemente es un momento clave y, como bien decía José Luis, tenemos que dar el resto, utilizando tus palabras, y en eso pues hay elementos regulatorios, fiscales, financieros, de programas, de proyectos que tienen que actuar todos en la misma dirección, que es reforzar la capacidad competitiva de nuestras empresas en el exterior. Muchísimas gracias, ha sido un placer moderaros y muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Peña, muchas gracias, presidentes. Muchas empresas españolas se abrieron al exterior hace décadas y en este tiempo se han convertido en líderes mundiales en sus sectores de actividad. En el vídeo que vamos a ver a continuación, los máximos responsables de las empresas nos explican la importancia que la internacionalización cobra en el actual contexto de reconstrucción y recuperación post-COVID. La internacionalización ha sido uno de los ejes fundamentales del crecimiento de Iberdrola en estos últimos 20 años, junto con la apuesta por la transición energética. De ser una compañía con sus actividades centradas casi al 100% en España, hemos pasado a desarrollar 2/3 fuera de nuestras fronteras. Nos hemos consolidado como líder global en energías renovables, redes y almacenamiento, y hoy estamos entre las 3 mayores eléctricas del mundo por capitalización bursátil. Con ello, impulsamos la actividad de miles de proveedores, grandes, pequeñas y medianas empresas, a través de las que sostenemos 400.000 empleos en todo el mundo,
85.000 de ellos en España. Para acelerar la descarbonización y poner nuestro balance al servicio de la recuperación, vamos a invertir 75.000 millones de euros hasta el año 2025. Con lo que fortaleceremos el tejido industrial de nuestro país, creando más empleo y más oportunidades para las empresas y, en definitiva, más progreso para la sociedad. En Mapfre, nuestro proceso de internacionalización comenzó ya hace casi 4 décadas y hoy nos permite ser un gran grupo global con operaciones y empleados en más de 40 países de los 5 continentes. La internacionalización siempre nos ha aportado diversificación, fortaleza, competitividad y crecimiento. La internacionalización de las grandes compañías españolas fue un factor clave en la recuperación del tejido empresarial tras la anterior crisis. Y todo apunta a que, de nuevo, la actividad de las empresas en el exterior será imprescindible para afrontar la recuperación en esta nueva y profunda crisis provocada por el COVID a nivel global. El sector exterior es hoy en día un elemento clave para el desarrollo de cualquier economía y para el progreso de cualquier sociedad. En un mundo irreversiblemente global, las fronteras entre lo doméstico y lo internacional se difuminan hasta el punto de que es inviable prosperar como persona, como empresa o como sociedad desde la insularidad y desde el localismo. Por eso, de la expansión internacional de nuestro tejido empresarial se derivará no solo pujanza económica, sino además una sociedad más culta, más transformadora, más humana y, en definitiva, más sostenible. La internacionalización ha sido siempre una palanca de crecimiento y diversificación esencial para Melea, que hoy está presente en más de 45 países y será sin duda un factor clave para impulsar nuestra recuperación tras la pandemia. Vislumbramos grandes oportunidades de crecimiento en zonas como la cuenca mediterránea, el Caribe y el sudeste asiático, donde las empresas españolas del sector que hayan hecho los deberes en materia, ya sea de digitalización, de marcas y de sostenibilidad, tendremos fuertes ventajas competitivas. Grupo Antolín se ha convertido en uno de los mayores proveedores para automóviles del mundo desde finales de los 80. El resultado es que contamos con más de 150 fábricas en 26 países. Esto nos proporciona diversificación, fortaleza financiera y mayor capacidad tecnológica, y está siendo fundamental para superar esta crisis. Apoyar la internacionalización de las empresas españolas es esencial para el plan de reconstrucción de España. Como ya conocen, Correos comenzó el año pasado su proceso de internacionalización después de más de 3 siglos de historia. Actualmente contamos con delegaciones tanto en China como en Portugal. Seguiremos creciendo y lo haremos en el extranjero. Pero nuestro reto es, en este contexto, cómo somos capaces de ayudar al conjunto de las empresas españolas a comercializar en el extranjero. Y ahí van a contar con el apoyo de la empresa pública, de nuestra red de distribución y de la red logística más importante que tiene nuestro país. Una presencia global sostenible implica reforzar nuestra imagen internacional, tanto de las empresas como del país, a través de la diplomacia institucional y económica. En Mondragón practicamos la intercooperación en mercados exteriores con el fin de lograr objetivos compartidos de mayor alcance, tratando de minimizar los riesgos en el ámbito empresarial y maximizar las oportunidades para nuestras empresas. Además, la colaboración en el ámbito cultural, social y educativo permite que personas de otras culturas enriquezcan nuestros propios valores y transformen nuestras empresas para posicionarnos mejor en el mercado global. Para Cosentino, la internacionalización es una de las palancas que vertebra nuestro crecimiento y lo hacen en términos de oportunidad, pero también con el propósito de ser una empresa más sostenible en el largo plazo. Una vez más, en momentos tan cruciales como los que estamos viviendo de esta crisis económica, la internacionalización, la diversificación en mercados se ha convertido en un elemento de gran ayuda, y creo que esta reflexión nos sirve también a nivel país. Necesitamos empresas más internacionalizadas, más diversificadas geográficamente, para tener una mayor y una pronta recuperación. González Vías es una empresa exportadora desde sus inicios, en 1835. Hoy elaboramos nuestros vinos y licores en 4 países y estamos presentes en 110 mercados. El 70% de nuestras marcas se consumen fuera de España. Esta diversificación geográfica está ayudando a paliar los efectos de la crisis del COVID en nuestra empresa.
En el mundo industrial, la internacionalización es el camino para garantizar la competitividad sostenible por 3 motivos. Coloca antenas, radares y sensores por todo el mundo, lo cual permite anticipar tendencias, diversificar riesgos y activa mecanismos de adaptación, evolución, aprendizaje y mejora. Enega Master nos ha permitido competir al más alto nivel en más de 150 países. Cuando hablamos de internacionalización, todos conocemos, sabemos lo que significa como palanca de crecimiento, pero me encantaría destacar el poder de transformación de la misma. Nos ha ayudado a construir marca, nos ha forzado a la excelencia y nos ha permitido rodearnos de talento tanto interno como externo y acceder a mucho conocimiento muy diverso. Además nos ha exigido definir, a compartir y a comunicar una hoja de ruta que nos ha ayudado a priorizar tanto las oportunidades como los esfuerzos y a remar todos en un mismo sentido. A continuación, el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles leerá en nombre de las 5 organizaciones convocantes la declaración conjunta de esta 4ª Cumbre de Internacionalización. Los presidentes de las entidades promotoras de la 4ª Cumbre de Internacionalización deseamos, en nombre de nuestras organizaciones, trasladar a los poderes públicos y a la sociedad civil lo siguiente. Celebramos esta 4ª Cumbre bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, a quien deseamos agradecer su apoyo en esta iniciativa y su labor constante en favor de la internacionalización de nuestras empresas. España se enfrenta a una crisis sin precedentes que ha sacudido los cimientos de nuestra economía. Se trata de una situación inédita que nos ha obligado en un primer momento a demostrar resiliencia y también, cada vez más, capacidad de adaptación, pero que nos exige también compromiso, colaboración, creatividad y liderazgo en favor de un objetivo común como es superar la pandemia y sentar las bases de la recuperación económica y social de nuestro país. En este contexto, el sector exterior ha vuelto a demostrar, como en crisis anteriores, su importancia capital para nuestra economía, ya que las empresas internacionalizadas no solo han demostrado ser más resilientes, sino también más competitivas. Le corresponde al sector exterior volver a ser una palanca clave en la recuperación y estamos convencidos de que así lo será. Pero para ello, y teniendo en cuenta los importantes desafíos a los que nos enfrentamos, creemos necesario subrayar 10 factores clave. Y en este sentido manifestamos: 1. La internacionalización debe ser una prioridad de nuestra política económica al mismo nivel que la digitalización y la sostenibilidad, como 3 caras de la misma moneda, que no es otra que la competitividad de la economía española. Para ello es fundamental dotar a la Administración Comercial española de los recursos y capacidades necesarios para favorecer la internacionalización de nuestro tejido empresarial, particularmente de las pymes. 2. España debe ser un actor relevante en el seno de la Unión Europea en defensa del comercio internacional y de los organismos multilaterales que lo gobiernan, poniendo en valor los beneficios del libre comercio como motor de desarrollo económico y social frente a las tendencias proteccionistas que lo cuestionan. 3. Debemos dar un salto cualitativo en el grado de sofisticación y diferenciación de nuestra oferta, a partir del desarrollo de ventajas competitivas distintas del precio, como la tecnología, la marca, el diseño y la innovación, que sitúen a España en el nivel competitivo que le corresponde. 4. La imagen país debe ser un factor que aporte valor a las empresas españolas en su proceso de internacionalización, por lo que deben desarrollar los esfuerzos de comunicación y promoción necesarios para que así sea en todos los sectores y mercados, dando a conocer la realidad empresarial no suficientemente conocida. 5. Es necesario establecer una verdadera cultura de colaboración, tanto público-privada
como entre el sector privado, tanto en el diseño de las políticas y el establecimiento de prioridades, como en el desarrollo de herramientas y plataformas que favorezcan la internacionalización de la economía española. 6. Es fundamental mantener o potenciar los beneficios fiscales y los instrumentos financieros que, por un lado, no sitúen a las empresas en una situación de desventaja competitiva y, por otro, permitan afrontar con unas mínimas garantías de éxito este proceso que resulta complejo y costoso, especialmente para las pymes. 7. Se debe favorecer la generación de sinergias entre las distintas administraciones públicas y organismos competentes de nuestra acción exterior, evitando la dispersión de esfuerzos que perjudica los intereses de las empresas. Además, se debe convertir a la red exterior del Estado en un verdadero instrumento de inteligencia económica, contando para ello con las cámaras de comercio de España en el exterior y la creciente comunidad de directivos y profesionales presentes a nivel global. 8. Es necesario desarrollar una cultura internacional en nuestra sociedad, incluyendo el comercio exterior en la educación, favoreciendo los intercambios internacionales y desarrollando programas de formación accesibles para el conjunto de nuestro tejido empresarial. La recualificación de nuestro talento pasa también por hacerlo más internacional. 9. Se deben aprovechar los fondos del Plan de Recuperación para Europa para impulsar proyectos tractores en cualquier sector de actividad que no solo permitan transformar y modernizar nuestro tejido empresarial, sino que lo hagan, además, más competitivo en el nuevo entorno global. Y este esfuerzo colectivo de financiación y de apoyo debe extenderse de manera especial a proyectos relacionados con el ámbito del turismo, dada su importancia para la internacionalización de nuestra economía, su carácter transversal y el especial impacto sufrido por esta crisis. 10. El Gobierno y el conjunto de las administraciones públicas deben mantener y estrechar su coordinación en el fomento de la internacionalización de la economía española, considerándola como una política de Estado y reforzando el papel de las empresas en el diseño y ejecución del plan estratégico de este ámbito. Como organizaciones representantes de empresas, reiteramos, en definitiva, nuestro compromiso con la sociedad española, así como nuestra plena y entusiasta disposición para contribuir con todos los medios e iniciativas a nuestro alcance a construir un mejor futuro para este país. Gracias. Muchas gracias, Antonio Bonet. A continuación, tiene la palabra la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Muy buenos días a todos y a todas. Majestad, consejera delegada del ICES, presidentes de la Cámara de Comercio de España, COE, Foro de Marcas Renombradas, Club de Exportadores e Inversores Españoles y de la Asociación Española de Directivos, representantes empresariales, amigos y amigas. Quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de España por invitarme a participar a la cuarta cumbre de internacionalización que un año más reúne a importantes instituciones que trabajan para apoyar el proceso de internacionalización de las empresas españolas. Gracias, querido José Luis, por contar con la Secretaría de Estado y Comercio y del ICES para organizar este encuentro. Sin duda, se ha dicho en las intervenciones precedentes, la internacionalización tiene que estar en la agenda, en el pasado y sin duda en el futuro. Y cómo no, y se ha dicho, agradecer a la Corona, a Su Majestad el Rey, por su apoyo a las empresas españolas en los constantes viajes oficiales al extranjero que esperamos, Majestad, retomar en cuanto la pandemia lo permita, reforzando así la marca España.
Y agradecer también a KPMG el excelente informe que ha presentado, que aporta sin duda una información muy valiosa para tener en cuenta a la hora de adaptar la agenda de política internacional a los cambios en el escenario provocados por la pandemia. Es interesante, por ejemplo, los 6 retos que destacan los directivos encuestados, las presiones competitivas en el sector, los nuevos hábitos y preferencias de consumo, la transformación digital, el proteccionismo, la sostenibilidad o la resiliencia del modelo de negocio. Y lo primero que me gustaría trasladaros en esta cumbre es un mensaje de confianza y de compromiso del Gobierno de España con la internacionalización de la empresa española. Para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que tengo el honor de dirigir, la internacionalización es sin duda una de nuestras prioridades, porque lo está teniendo ya un papel clave en la recuperación económica de España en los próximos años. La irrupción de la pandemia ha tenido sin duda un impacto negativo en el comercio a nivel global, pero encaramos 2021 con mejores perspectivas, no solo por la disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus, sino también porque nuestro tejido de empresas exportadoras está siendo más resiliente y se espera una recuperación gradual de los flujos comerciales y de inversión, tal y como ocurrió en la crisis del 2008. Podemos decir que hay razones para el optimismo. En primer lugar, porque la evolución reciente de nuestro sector exterior ha reforzado varias tendencias positivas que me gustaría enumerar. La primera es la ampliación, como se ha dicho, de la base exportadora. Hoy contamos con más de 53.000 empresas que exportan de manera regular. La segunda es la mayor diversificación geográfica, con una menor dependencia de la zona euro y un mayor peso de exportaciones en Asia, en África y en Norteamérica. La tercera es el creciente peso que tiene nuestro comercio exterior de servicios, en particular servicios no turísticos. Y la última es la inserción de España en las cadenas globales de valor, muy vinculadas también al comercio y a la inversión internacionales. Esta favorable inserción revela la capacidad de adaptación que tienen las empresas españolas ante la reorganización que en los últimos años se está produciendo en la producción mundial. También los indicadores sobre la evolución de los flujos comerciales y de inversión empiezan a recuperarse. En concreto, el último dato de exportaciones correspondiente al mes de septiembre se situaron ya en un nivel similar a septiembre de hace un año, incrementándose en un 31,6% respecto a agosto. En definitiva, podemos decir que las empresas españolas están mejor preparadas para afrontar la era post-COVID. Y el Gobierno, sin duda, desde el inicio de la pandemia ha trabajado con una prioridad: proteger a nuestro tejido exportador. Hemos adaptado los instrumentos y las herramientas disponibles de apoyo a la internacionalización para reforzar su eficacia, con el fin de acompañar con éxito a las empresas en el esfuerzo de internacionalización y poder seguir avanzando en una contribución positiva de este sector exterior a la recuperación. Aprobamos recientemente un plan de choque frente al COVID-19 en apoyo a la internacionalización que ha movilizado hasta el momento 2.643 millones de euros, centrado en 3 líneas de actuación. La primera, mitigar el impacto de la crisis sobre el sector exterior con especial atención en las pymes. La segunda, promover una imagen de España asociada a la competitividad y a la excelencia productiva. Y la tercera, lograr mantener los mercados abiertos, influyendo no solo en el ámbito de la Unión Europea, sino también en los diversos foros multinacionales en los que estamos trabajando ante los riesgos del proteccionismo desatados por la crisis sanitaria. Entre las medidas me gustaría citar 2 que creo que ponen de manifiesto el espíritu de este foro. La primera es la colaboración público-privada, y presentamos hace pocos días la plataforma Juntos Más Lejos, un espacio informativo, formativo y colaborativo conjunto con la COE, la Cámara de España y el ICES, un espacio para facilitar a las empresas herramientas con el fin de apoyarles en sus procesos de internacionalización, de asesoramiento, de soporte financiero, de ayudas y subvenciones, de promoción comercial o medidas para la digitalización, entre otras. Pero también, dentro del plan de choque, hemos reforzado los instrumentos financieros con nuevas líneas, como la línea de CESTE y COVID-19, que suma un importe global de 2.000 millones de euros destinados a asegurar la financiación bancaria de circulante a empresas exportadoras financiadas por el COVID. Estos son solo algunos de los ejemplos que, como decía, hemos incorporado en ese plan de choque que, sin duda, da respuesta a ese objetivo de proteger a nuestro sector exportador.
Estas medidas están siendo eficaces y, sin duda, nos permiten encarar el futuro, como decía antes, con optimismo. Pero para dar respuesta a los retos de la próxima década estamos en este momento elaborando el tercer Plan de Acción para la Internacionalización 2021-2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el presidente del Gobierno en octubre y que tiene como objetivo impulsar la internacionalización, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, su competitividad y, en último término, propiciar esos retos que señala el informe de KPMG hacia la digitalización, la transformación verde y tecnológica. Este proyecto, sin duda, revela una visión de la España de futuro, con una mirada puesta en un país que favorece la creación y competitividad de las empresas, que facilita su crecimiento, que impulsa la competitividad, que atrae inversiones y que apuesta decididamente por la inversión de las pequeñas y medianas empresas. Un proyecto de país que nos convoca a todos, al sector público y al sector privado. Y por ello, desde la Secretaría de Estado y Comercio y desde sus distintos organismos e instrumentos de apoyo a la internacionalización, el ICES, CESE, COFIDES y FIEM, vamos a seguir reforzando la colaboración público-privada, apoyando la internacionalización de las empresas españolas y mejorando nuestro clima de negocios para atraer inversiones a nuestro país. Un excelente, sin duda, ejemplo de colaboración público-privada es esta cumbre que hoy celebramos. Y me gustaría terminar con una última reflexión. Estaréis de acuerdo conmigo en que nuestro tejido empresarial se caracteriza por su excelencia, pero cada vez más por su apertura. Excelencia porque nuestras empresas son líderes en un gran número de sectores económicos, y apertura porque España es la segunda economía más abierta de la Unión Europea. Cada vez contamos con más empresas que exportan regularmente y además exportamos más productos y llegamos a más países. Sin duda, excelencia y apertura son dos atributos de la marca España. Y la internacionalización, como se ha dicho, no solo es un reto, es sin duda una oportunidad, como lo describe muy bien el informe de KPMG. Vivimos en un mundo que cambia a gran velocidad y cada vez más el factor que va a determinar el éxito o el fracaso de las empresas será su capacidad para hacer frente a estos cambios. Muchas empresas españolas ya han demostrado su capacidad para abordar el cambio, de desenvolverse con éxito en el mercado global, pero necesitamos que sean aún más. Y por ello, desde el Gobierno vamos a seguir al lado de las empresas para apoyarlas en su salto al exterior. Vamos a seguir apostando por la internacionalización, porque queremos que más empresas tengan éxito, porque queremos ayudar a que nuestra economía se recupere, pero sin duda porque esto nos ayudará a construir una España más próspera para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Para clausurar esta cuarta cumbre de internacionalización, tiene la palabra Su Majestad el Rey. Buenos días también a todos. Ministra de Industria, Comercio y Turismo, consejera delegada del ICEX, España Exportación e Inversiones, presidente de la Cámara de Comercio de España, nuestro anfitrión de hoy, presidente de COE, presidente del Foro de Marcas Renombradas, presidente del Club de Exportadores e Inversores y presidente de la Asociación Española de Directivos de Madrid. Saludos también a los que estáis aquí presentes, pocos necesariamente, pero también a los que nos siguen vía telemática en esta importante cumbre, cuarta cumbre de internacionalización. Y, por tanto, quiero comenzar mis palabras, pues, por supuesto, agradeciendo a la Cámara de Comercio, a José Luis Bonet, que nos acoja en esta magnífica sede y que dé esta posibilidad, con todas las limitaciones derivadas de esta pandemia que padecemos, para continuar en un impulso absolutamente necesario y crucial en estos momentos a la internacionalización de nuestra economía, de nuestras empresas.
Y gracias también a los presidentes de las 5 instituciones principales aquí que han participado, a COE, Antonio Garamendi, a la Asociación de Directivos de Juan Carlos Gallego, a Club de Exportadores de Antonio Bonet y al Foro de Marcas Renombradas, Ignacio Osborne. Gracias por vuestro trabajo conjunto, por vuestro trabajo unidos por un fin común de estas 5 instituciones, apoyando la labor de nuestras empresas y al final apoyando la labor de nuestro país en el exterior. La internacionalización, como dice el propio lema de este encuentro y que todos lleváis muy adentro en vuestra labor diaria, es uno de los factores claves y más relevantes para el crecimiento económico, pero también para el crecimiento del empleo en nuestro país. Lo decís los expertos, los que más sabéis de la materia, lo animan también las administraciones, lo constatan los protagonistas día a día, empresarios, empresarias que salís al mundo a vender, a invertir. Y como habéis recordado también, yo lo he podido comprobar muchas veces sobre el terreno a lo largo de los años y durante muchísimos viajes por todo el mundo. Siempre que es posible, y espero que pronto sea posible de nuevo, en los viajes oficiales al extranjero procuro mantener reuniones, participar en actos donde pueda escuchar y pueda atender y animar los intereses, las preocupaciones de las empresas españolas presentes en terceros países, en mercados cercanos y lejanos. Y aunque lo sepáis, pues permitidme también que insista, que os reitere en que siempre contaréis con mi apoyo. Estamos deseando volver a remangarnos y a viajar por ahí, a ponernos el traje comercial y a ayudar a nuestras empresas a abrirse mercado y a consolidarse y a elevar la imagen y la excelencia de nuestra proyección exterior. Salir a trabajar los mercados exteriores nunca es un proceso fácil, aunque sea tan necesario. Pero en muchos casos esta apertura o proyección hacia el exterior debería formar parte del ciclo de vida de la empresa, de toda empresa, ya que le permite consolidar su crecimiento, ampliar sus mercados y aprovechar nuevas oportunidades, lo que, por supuesto, redunda en una mayor riqueza y empleo en el país de origen, en España. Porque, sin duda, dar ese paso al frente precisa de coraje y valentía, porque implica un grado mayor de riesgo, algo innato en toda actividad empresarial, pero también mayores oportunidades. En ese proceso, los empresarios asumís esa responsabilidad de forma natural. Pero sabéis, y aquí lo habéis dicho, lo importante que es sentir que contáis también con el apoyo de las administraciones, con el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo y el ICEX a la cabeza. Muchos de vosotros conocéis y habéis utilizado los instrumentos disponibles de la Secretaría de Estado de Comercio, a la que, por cierto, saludamos desde aquí, que no podía estar con nosotros. En este sentido, nuestra Administración ha hecho un gran esfuerzo también de adaptación al contexto actual de tanta incertidumbre provocada por la COVID-19 para estar cerca de las empresas y poder atenderlas en estos tiempos difíciles de confinamiento y restricciones a la movilidad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Me gustaría destacar algo que habéis mencionado, esa red fantástica de casi un centenar de oficinas económicas y comerciales que el Estado, que España tiene repartidas por el mundo, desde donde se trata de encontrar cualquier vía posible para facilitar la internacionalización de nuestras empresas. Y como se ha señalado también aquí esta mañana, la internacionalización va a ser nuevamente, tiene que ser, no hay otra alternativa, uno de los grandes motores de recuperación de nuestra economía tras la crisis, en este caso generada por la pandemia.
Es una crisis muy diferente a la anterior, pero quizá posiblemente de un impacto también muy profundo y difícil de calibrar en algunas cuestiones. La búsqueda de nuevos mercados en el exterior fue entonces, en la del 2008, fundamental. Permitió salir de la crisis al sector empresarial, pero también al país. Y confiamos en que de nuevo desempeñe ese papel fundamental, incluso ante las tendencias actuales que son preocupantes de proteccionismo en algunas partes del mundo. España cuenta con empresas de enorme prestigio internacional que han demostrado su buen hacer y su compromiso en el exterior, en épocas duras, en épocas más favorables. Y tenemos ejemplos muy relevantes en casi todos los sectores: infraestructuras, energía, transportes, telecomunicaciones, bancas, seguros, productos de consumo, textil, bebidas, calzado, en fin, todos los sectores. Y nos sentimos orgullosísimos de su trayectoria y de la imagen que proyectan de nuestro país. Y permitidme deciros que los empresarios españoles estáis a una gran altura en el mundo y que merecéis el mayor apoyo y el reconocimiento social e institucional. Como os decía antes, yo veo con frecuencia por ahí fuera cómo os aprecian, cómo os respetan y cómo cuesta labrarse ese prestigio ante una competencia que es a veces implacable, con sistemas regulatorios complejos y muy variados y otros retos que sería largo de enumerar, ¿no? Y, por supuesto, la dimensión. Hablamos de dimensión como un factor de éxito, pero no exclusivamente. Es verdad que nos gustaría que algunas empresas puedan tener margen para crecer algo más y tener más capacidad de desenvolverse, pero lo que es más importante para mí es las capacidades que demuestran los empresarios, las empresarias, las empresas, capacidades de sacrificio, de lucha, de perseverancia y de afrontar nuevos retos, lo que garantiza de alguna manera el éxito de las empresas que se lanzan al mercado exterior. Estos éxitos de los que todos nos congratulamos son, además, y lo habéis dicho también mucho, un exponente clave de la imagen e influencia de nuestro país en el exterior, de nuestro peso, al fin y al cabo, y contribución al crecimiento y desarrollo mundial. La empresa española contribuye, pues, de una manera relevante a la marca España, y no solo como elemento comercial, sino como imagen país para toda su labor y su proyección. Hemos tenido la oportunidad de conocer hoy de primera mano los resultados del informe Expansión Internacional de la Empresa Española, un nuevo escenario global, que ha elaborado KPMG, que ha sido enormemente interesante. Gracias, Hilario Albarracín, por eso, y Begoña, que lo ha presentado. Muchas gracias. Y que han hecho este informe en colaboración con las 5 instituciones que están aquí presentes y que han participado en la mesa redonda, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Comercio a través del ICEX. En este informe se han destacado una serie de retos que las empresas españolas valoran como esenciales en el proceso de internacionalización en las circunstancias actuales. Y realmente ha sido muy interesante escucharlo. Es verdad que no nos sorprenden, pero es verdad que hay que tenerlos muy presentes, y con los datos que presentáis y las encuestas valiosísimas a todos los protagonistas dan una idea muy realista, muy real del diagnóstico y de las propuestas. En un entorno como el actual, marcado por grandísimas incertidumbres, difíciles de despejar, y que, aún así, incluso a pesar de los frenazos que hemos visto y vivido por la pandemia, continúa cambiando a mucha velocidad. Debemos mantener nuestra presencia, por tanto, comercial e inversora en el exterior con la máxima ambición.
Están siendo tiempos complicados sin duda, pero la buena y estrecha relación público-privada, algo que también habéis insistido mucho hoy, que de hecho existe y permitirá poner en marcha y reforzar las medidas necesarias para preservar el tejido exportador español y darle mayor capacidad de adaptación, de forma que se consolide de nuevo como pilar de crecimiento y generación de empleo de calidad. También será un factor determinante de nuestra estrategia de país frente a la recuperación tras la pandemia. Esperemos que sea pronto y para mantener o mejorar nuestras posibilidades de competir, de estar en vanguardia del desarrollo y del bienestar. Hagamos lo posible para que nuestra apertura, que nos ha dado tantos réditos, y las condiciones de nuestro mercado atraigan también inversiones productivas y sensibles a esos principales vectores de crecimiento futuro que tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea se han marcado y se necesitan: la innovación, la digitalización, la sostenibilidad ambiental, la inclusividad y cohesión social. Estoy convencido de que las empresas españolas continuaréis estando a la altura, como lo habéis hecho siempre, y de todos depende. Administraciones, empresas y el conjunto de la sociedad, que como país España esté a la altura de los retos mundiales que hay planteados y del éxito y prestigio que todos anhelamos. Os animo, por tanto, a que sigáis apostando, como lo hacéis, por internacionalizar nuestras empresas y nuestra economía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Majestad. Así terminamos esta cuarta cumbre de internacionalización. Muchas gracias a todos y buenas tardes.